Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un placer recibirle como cada ocasión, como cada oportunidad. Estamos muy contentos de que esté parte de nuestra audiencia. Vamos a analizar el tema del inventario de viviendas, también el ordenamiento territorial, que es algo bien polémico y muy difícil de entender para muchas personas. Igualmente vamos a hablar acerca de algunos aspectos del PRD. Si nos da tiempo, vamos a conversar con nuestro invitado, el ministro de Vivienda. Él es Rogelio Paredes Robles, a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias, don Rogelio. Bienvenido, ministro. Gracias. Gracias a ti, Adelita. Saludos a los radioescuchas y televidentes. Gracias por estar con nosotros. Ministro, hay un sector que todavía no levanta cabeza y es como que parte de la nostalgia que se tiene con respecto a los números que se veían antes de la pandemia. Yo sé que me va a decir que fue una época difícil, pero ya estamos 2 años después y el sector inmobiliario está deprimido, no está levantando cabeza y no han ni siquiera logrado contratar, mire usted los números, el 40% de la mano de obra que tenían en 2019. ¿Qué está pasando? Sí, es cierto, como tú lo acabas de anotar, lo de la pandemia, aunque pareciera un tema que todo el mundo debería entender, el que está necesitando trabajar no lo entiende y solamente sabe que necesita trabajo. La industria de la construcción es de las que más rápidamente contrata gente, es un motor del desarrollo. Sí. Y para eso entonces tenemos acá en el ministerio un programa que le llamamos Fondo Solidario de Vivienda. A ese fondo, el fondo consiste en asignar $10,000 por cada vivienda cuyo precio de venta no exceda 70,000. ¿Qué se logra con eso? Que el promotor particular contrate al personal que desarrolle el proyecto y nosotros cuando ya ese proyecto está a punto de terminar, entonces le otorgamos los 10,000. Esto significa que por cada $10,000 que nosotros ponemos, el promotor particular está poniendo 60,000. Es una relación de 1 a 6. ¿Y ese programa tiene mucho tiempo? Ese programa, claro, comenzó desde que comenzó. Antes de la administración nuestra ya estaba. Ese comenzó inicialmente con $5,000 por casa. Nosotros lo tenemos en 10,000. ¿Cuántos han dado hasta ahora? Bueno, te puedo decir que el primer año, cuando nosotros entramos, fue el final del 19, había muy poco que se pudiera hacer porque estábamos trabajando con un presupuesto ya prácticamente agotado. Salimos a buscar dinero, rápidamente se obtuvo y los primeros 2 meses del año 20 estábamos ya adelantando este programa. Nosotros pudimos en ese momento cumplir con cerca de 3,000 soluciones habitacionales. En el 21 nosotros logramos obtener fondos del Fondo de Ahorro de Panamá. Sí. Y eso entonces nos llevó hasta 6,500 casas en ese fondo. El último año estuvimos en 2,800. O sea que llevan un total como de 10,000. Aproximadamente. 11,000 más o menos. Y esperamos que eso pueda volver a subir. Ok, pero eso aún así no es suficiente para poder ayudar al sector a repuntar. Y además se enfrentan a otro problema. Tienen un exceso de inventario todavía. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Fíjate que el exceso de inventario está en esa pirámide, está en la parte más alta, donde ya los apartamentos de arriba de 120,000, 180, 200, para allá no hay que construir nada, porque básicamente hay un inventario. Donde está el nicho es en la base de esa pirámide, donde seguramente, sin temor a equivocarme, todavía estamos necesitando cerca de 100,000 soluciones habitacionales debajo de $80,000. ¿Y qué se está haciendo para lograr satisfacer este déficit? Este Fondo Solidario de Vivienda entra en vivienda de 70,000 o menos. Así que por eso lo estamos premiando. Porque precisamente es allí donde el que quiera hacer dinero, ministro, tiene que hacerlo ahí. Pero va muy lento. Bueno, en 3 años, 10,000 soluciones es como muy lento, ¿no? Sí, porque nosotros hubiésemos también esperado toda una gestión de gobierno sin todos los traumas que hemos tenido, ¿no? Primero la pandemia, después la guerra y después
bueno, 2 huracanes en el medio también, ¿no? Y después ya viste. Bueno, el tema. pero no podemos seguir echando excusas, ¿ah? No podemos. No, yo no es que me quiero excusar, pero de todos modos debo decir que lo que dejamos de percibir nosotros fueron 4.477 millones de dólares que no entraron al erario verdad, público. ministro, pero de todas maneras, el sector inmobiliario, me conversé con algunas personas antes de hablar con usted y lo que me dijeron es que están tratando de que se les impulse con leyes preferenciales, de interés preferencial, precisamente para casas que valgan menos de $180,000. ¿Cuál es la respuesta que tiene el ministerio? Me voy a adelantar un poquito. Ok. Esa es una solicitud que hicieron algunos gremios, entre ellos CAPAC, ACOBIR, API y otros, y le hicieron esta solicitud al presidente de la República. Él lo estaba viendo antes de su informe a la Nación para el 2 de enero. Decidió mejor posponerlo un poquito porque era un informe de lo que él quería hacer y no un discurso. Entonces le ha dado cita para el 26 a estos gremios y ese es un tema que van ellos a tratar ahí y yo casi puedo anticipar que van a salir con buenas noticias de allí. Eso significa que esos intereses preferenciales que están pidiendo se van a poder extender. Pero yo no quiero tampoco hablar por el presidente. No, yo entiendo que cada quien tiene un lugar. Que esa reunión se va a dar, que y va a ser en presidencia y el presidente está dispuesto a escucharlos. Hay buen ambiente. Eso sí te puedo decir. Puede haber un ambiente positivo para Muy estas. bueno. ¿Y muy bueno. qué representaría esta ley preferencial, ministro? Significa que la persona que va a solicitar un préstamo ya sabe que va a tener un descuento sobre la tasa de interés, del interés normal del banco, dependiendo del valor del apartamento Claro. o de la casa, ¿no? A medida que el valor es mayor, el interés preferencial va siendo menor. Entiendo, es a la inversa. Es a la inversa, claro, para beneficiar a los que están más abajo. Ministro, hablando de esos intereses de los bancos, ya en los próximos meses parece que los bancos ya no van a respetar o van a regresar más bien a lo que es el cobro de interés que se tenía antes de la pandemia. Incluso parece que están hablando de un alza de intereses, tomando en cuenta que esa es la tendencia en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esas personas que no pueden hacer frente a estos pagos? Yo sé que usted no son de los bancos ni tampoco de la superintendencia, pero ¿qué tipo de soluciones puede dar el MIBI? En el caso del MIBI, tenemos, por ejemplo, la gente que está en la dirección, que va a la dirección de arrendamiento para buscar auxilio, para ver cómo hace para resolver su problema. Tenemos una fórmula que extiende hasta 2 años más la deuda pendiente para que se ponga de acuerdo arrendador y arrendatario y eso los extienda eso todavía. En la parte, pero ¿y en la parte de hipotecas tienen algo? No, ahí como es una política de los bancos y es privada, entonces yo no puedo tampoco intervenir. Pero eso allá. puede ser un problema que puede venir más adelante, Claro, ¿sabe? porque acuérdate que ellos están funcionando con intereses es verdad, pero que hay que vienen estar, ya marcados de Estados Unidos. Hay que estar atentos a todas esas cosas. Tengo que hacer una breve pausa, no nos tardamos nada. Por favor, quédese con nosotros, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Siempre se me olvida el OT, siempre. Ministro, tenemos un gran problema en cuanto al ordenamiento territorial. Esa es la segunda frase que resume la nomenclatura de lo que usted maneja. Y no se ha hecho nada en cuanto a ordenamiento territorial en todo lo que va de este gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que vamos a dejar como legado para el siguiente gobierno? Bueno, te adelanto que el plan de ordenamiento territorial de Atalaya y los sectores aledaños, Veragua, Santiago, está en ejecución en este momento y lo pusimos nosotros en ejecución. Pero además licitamos a Raiján La Chorrera. Ese es otro plan de ordenamiento territorial que ya se adjudicó. Y que le surge, ¿eh? Y que es importante porque ahora la línea de metro también va pasando por ahí, la línea 3. ¿Qué está arrojando ese plano, es decir, ese informe? ¿Cuánto está costando? No, 860,000 dólares. No, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los resultados de ese informe? Es que adjudicado ahora, ellos tienen que entonces hacer las convocatorias y comenzar a trabajar sobre eso. No hay resultados todavía porque no está terminado, pero es un plan de ordenamiento territorial que te va a decir dónde están las áreas que tienen vocación
residencial, cuáles tienen vocación comercial, cuáles pueden tener vocación turística. El problema es que se respete, porque eso lo pueden decir el papel, pero cuando llega la mera hora, cada quien hace lo que le da la gana. Esta semana, esta misma semana, Adelita, sostuvimos un foro urbano, un foro urbanístico en el Teatro Gladys Vidal del municipio, precisamente para tratar estos temas de nomenclatura, los temas de ordenamiento territorial y estos temas de los códigos de uso de suelo y de zonificación. Básicamente porque es que lo que está ocurriendo es que en algunas áreas la gente hace lo que le da la gana cuando no tiene una norma, no tiene una guía. ¿Pero quién le toca poner la guía? ¿Ustedes mismos? Nosotros, de paso, con los planes de ordenamiento territorial, Bueno, pero la Junta de Planificación también en cada una. ¿El MIBI tiene fuerza como para poder imponerse cuando se está violando la ley? Sí lo tenemos porque al final terminan siempre las consultas en el ministerio. Bueno, y pero nosotros yo podemos veo que negar. el MIBI tiene la facultad. ¿Lo hace? No sé. Bueno, todos los días yo reviso, aquí me llegan solicitudes de ordenamiento territorial que, entre otras cosas, en las consultas que se hacen, nosotros podemos aprobar o negar. Bueno, pero cuando alguien está violando ese ordenamiento, cuando alguien Sencillamente lo negamos. Bueno, he visto cosas que han sucedido y no ha sido así. Porque entonces tal vez no han llegado al ministerio. Porque también ocurre que si alguien logra, por ejemplo, tener un uso de suelo X, porque en algún momento lo obtuvo y resulta que... Cambió después. Sí, porque hubo un cambio en el camino. Pero alguien se da cuenta, el vecino o el otro dice, pero ¿por qué estás permitiendo esto? Bueno, con el reclamo viene la consulta hasta el ministerio. Muchas veces se hacen muchas normas y no se respetan y es como para satisfacer momentáneamente el reclamo ciudadano y después otra vez vuelven y hacen lo que les da la gana. Fíjate que, Adelita, eso puede ocurrir, pero nosotros nos estamos empeñando en poder dejar, después de la administración nuestra, algo más de orden de lo que encontramos. 14 planes de ordenamiento territorial estamos ejecutando en este momento y muchos de ellos con la autoridad de turismo también. Ministro. Imagínate, por ejemplo, la ruta del café o la ruta del folclore. Estamos hablando de planes de ordenamiento territorial que le dicen al inversionista dónde puede entrar y cómo. El valle. Y sobre eso quería hablarle con respecto a Colón. Usted ya ha dado, o no sé si ya traspasó la partida, aproximadamente era $1 millón para poder rescatar ciertas zonas. Sí. ¿Cuándo se va a poner en ejecución eso? De hecho, lo prometí al final del año, apenas tuviéramos presupuesto en línea. Tenemos presupuesto en línea todavía con algunas restricciones de uso. No te puedo decir que lo tenemos ya disponible, pero tenemos con algunas restricciones de uso porque se tomó del presupuesto que acababa de ubicarse dinero para el vale digital y para el combustible. Entonces estamos esperando que este asunto pase. O sea, de su presupuesto. Del mío y el de todos los ministerios. Sí, a cada uno le mocharon una parte para eso. Sí, a mí me mocharon 45 millones. ¿Cuánto porque el MOP una vez vino aquí y nos dijo que le mocharon 60. 65 al MOP, sí. Bueno, es que a medida entonces, ministro, ¿cuándo va a dar ese $1 millón? Bueno, apenas lo tengamos en línea y eso va a ser muy pronto, pero antes que eso ya yo comencé a conseguir pinturas, que eran parte del compromiso, con empresas privadas que lo están aportando y lo están aportando a el proyecto. Sí, porque de eso se trata, ¿no? Entre todos hacer el esfuerzo. Aquí estamos involucrando a la Cámara de Comercio, a PEDE, a la Zona Libre, a los ministerios, Ministerio de Cultura, Ministerio de... ¿Y cuándo vamos a ver eso ya terminado? ¿Tienen un plan de ejecución? Sí, pero no te puedo dar la fecha de terminación, porque aunque no se trata de un plan muy ambicioso, se trata de hacer de manera más reducida lo que podría haber sido Colón, Puerto Libre, hacerlo en la calle 13, 12 y 11. Son 3 calles las que va por... 3 calles que es donde atracan los cruceros en Colón 2000. Salen los turistas que haya un una corredor. cara más amable que tengan encima, por favor. No, y está la zona libre. Tienen que fijarse los políticos en todo lo que está pasando en Colón. No pueden dejar esa zona así, por favor. Alguien me decía, pero... Y quieren sacar el brillo. Alguien me decía, ¿por qué tu interés en Colón? ¿Cómo? Pero es que yo no soy de Colón, pero tampoco puedo dejar que las cosas... Y que se ahí caigan, es donde ¿no? llegan todos los turistas. Tú quieres llegar a un lugar que esté todo
cayéndose, no. Yo sí ¿Qué mandé- clase de turismo es ese? No, no tenemos luces largas. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso es el interés y lo estamos haciendo Ajá. junto con la Cámara de Comercio. Ministro, otra cosa en este bloque. Hay mucha burocracia para poder sacar adelante los proyectos en el MIBI. Los empresarios se están quejando espantosamente que tardan muchísimo tiempo y eso está impidiendo agilizar los proyectos. ¿Cómo va a solucionar esto? Bueno, ahí yo no te puedo dar razón, o sea, no te puedo conceder razón Ajá. cuando tú me dices que los proyectos se demoran porque ventanilla única, yo creo que ha roto los récords de velocidad. Como una desburocratización Más bien es lo hemos que están pidiendo. reducido los tiempos a la mitad. Cuando un inversionista trae un proyecto de urbanización a ventanilla única, Sí. tiene que hacer el recorrido con las demás instituciones. Ajá. Normalmente lo que podía demorar 60 días está demorando 30. Bueno, ¿Por qué hay quejas entonces de que hay mucha burocracia? no en ese caso. Yo no sé a qué te refieres, pero yo Pues- tengo que quiero darle el beneficio de la duda al que lo está planteando, pero no en el tema de ventanilla única. Mira Puedo tú. garantizarlo. Porque están diciendo que todavía se tardan mucho los proyectos en sacar adelante. Bueno, Puede tal ser, vez. ¿sabes dónde? En el Fondo Solidario de Vivienda, Puede ser ahí. donde estamos necesitando que se nos inyecte algún dinero adicional y yo no puedo estar autorizando si no tengo los fondos. Ok, vamos a hacer un cambio ahora para regresar. Ahora vamos a hablar de política, la regresada, para ver el ministro que ahorita estamos grabando fuera, también es parte del CEN. Así es que vamos a hablar un poquito de el PRD. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a hablar acerca del PRD. Uy, que no sabe todo lo que está pasando. Bueno, hay un documento, o no sé cómo llamarlo, si es resolución o qué es, interno, que pretende reservar las curules para que no vayan a primarias. Dios mío, qué escándalo. Y que se queden tranquilos igual que alcaldías. ¿Eso va o no va, Roque? Eso se hace por vía de resolución del CEN. Es una resolución. ¿Va o no y en va? efecto sí, tenemos la intención de hacerlo como en otras administraciones, en otros momentos, en otras elecciones se ha hecho. Siempre hay un porcentaje que se deja para reserva. El Tribunal Electoral, con su ley electoral, establece que hasta el 40% de todos los cargos, entendiendo representante, alcalde, diputado, entre todos esos cargos, son como 860 los nuestros, hasta el 40% tú lo podrías reservar. ¿Pero qué si quieres significa utilizarlo para reservar, una... Rogelio? Ah, bueno, la ¿Reservar reserva para hacer significa... una alianza o en para que la efecto, persona que está ahí puesta pase directamente para una elección sin pasar por un bueno, escrutinio bueno, interno? Adelita, ninguna reserva, esto que quede claro, ninguna reserva tiene nombre propio. No lo tiene. La reserva lo que significa, no vamos a hacer elecciones aquí en este cargo, por ejemplo, para que si llegamos a una alianza, que en efecto estamos trabajando en ella, Sí, y si alcanzamos una alianza, esas posiciones tienen que haber sido decididas antes del 7 de febrero. Y Sí. faltan días Ok, para el 7 de febrero. pero eso es, Rogelio, solamente en la posición de que vas a negociar esos cargos. ¿Y qué tal si llega, digamos, vamos a poner un ejemplo, que en un circuito plurinominal... Que no hay alianza. No, en un plurinominal, sí, se pone esto en reserva, ¿verdad? A la mera hora no se negocian todas las posiciones. La persona que en este momento ostenta ese cargo pasa directo. No, porque tenemos que llenar los espacios con un mecanismo alterno de decisión, o la Asamblea de Área de Organización o el CDN. Y si no hay alianza, ¿qué pasa? Llenamos los puestos con la gente nuestra. Pero sin pasar a una primaria. Va a haber elección de todo modo. La elección se da cuando se llama a una asamblea de área de organización, se hace con, con un reglamento. Sí. Se establecen los tiempos, se postula, se escoge el número y va a una elección interna. Lo que se entiende de esa resolución es que esos cargos de esas personas que no tienen que ir a elecciones internas pasan directamente a competir con cualquiera otro que esté en el ruedo cuando venga el periodo electoral. Si tú quieres ser candidata por San Miguelito, tú puedes levantar la mano y decir, yo tengo el derecho y yo Ok. quiero que me consideren. Pero tengo que ir a una primaria. Bueno, vas a una primaria Bueno. en los lugares donde hay primaria. Y si nosotros, por alguna razón, no hacemos primaria en ese circuito electoral donde estás tú,
entonces se va a llenar el espacio una vez terminadas las postulaciones que terminan el 8 de marzo. De ahí en adelante nosotros sabríamos entonces dónde sí y dónde no. Porque las O elecciones sea, si mi primarias... cargo no se postuló, yo puedo ir directamente, o sea, quedo exenta de la primaria, digamos. Sí. Ah, bueno, si tú estás corriendo en un circuito donde no hubo primaria, entonces tú no tienes que ir a buscar tus votos para primaria. Creo que también los candidatos nuestros deben saber que alejarse de la población no es una buena idea. No, pero Rogelio, y tienen que pero de seguir todas en maneras, contacto, ¿no? Pero ¿por qué hacen eso en el partido? Eso es totalmente anticompetencia con el resto de las personas que sí tienen que ir. ¿Y quién decide cuáles son los cargos que se No, reservan y cuáles no? Es que se ha hecho en todas las elecciones, siempre se reserva. Pero ¿quién decide cuáles son los cargos que se reservan y cuáles no? Nosotros tenemos una comisión trabajando sobre ese tema, evaluando, por ejemplo, si en el circuito X, yo no te voy a poner el nombre de Sí, ningún no circuito, importa. o un representante que perdió por 3 votos, 4 votos, ahí tenemos un representante hoy que es a lo mejor de Cambio Democrático o el panameñismo, pero el nuestro perdió, pero perdió con un margen tan estrecho que nosotros en ese caso lo que hacemos es que reservamos para que ese individuo pueda correr con más tranquilidad, pueda estar más cómodo, pero claro que él tiene también que Y las someterse. alcaldías también van en eso. Igual tienen el mismo ¿Y tratamiento, con qué ¿no? partido están conversando de alianzas? ¿Tú lo que quieres que yo te adelante? No, con no, qué? no, porque como me habló de alianzas, yo no sé si se vale, sí se Bueno, vale. bueno, te puedo decir que sí estamos conversando con varios, porque nosotros Ah, con varios. no vamos a estar cerrando ninguna Ok. puerta. Y si le preguntas a ellos, te dicen que están conversando también con el PRD, ¿De verdad? porque todo ese asunto funciona así. El Y que cree entonces que... son antagónicos esos partidos con los que está conversando. Bueno, pero si nosotros fuimos también antagónicos, nuestro Con el archienemigo partido. era la Estrella Verde Sí. y después quedamos siendo Yo fui a ese aliados matrimonio. y ganamos esa elección. Yo fui a ese- Entonces, ¿cuántas posiciones? Espérate, Adelita, si nosotros no hacemos este movimiento de reserva ahora, llega el 7 de febrero y eso no se ha resuelto, no vamos a poder cerrar las alianzas de septiembre. En septiembre ¿Y con cuántos se partidos concretiza. piensan hacer alianzas? Bueno, en este momento el PRD tiene alianza con Molirena, por ejemplo. Sí, pero va a continuar. Creo que sí. Entonces, ¿cuántos de esos puestos van a reservar? ¿Tienen un número? Es hasta 40, pero ¿cuántos ustedes tienen? Hasta el 40% de la totalidad. Ok, ustedes quieren, digamos, No vamos a bloquear- usar el 40%. No. ¿Cuánto? No sé porque faltan todavía los representantes y alcaldes, solamente estamos viendo parcialmente. Explíqueme la candidatura de Cristiano Adames a presidente, pero después agarró y dijo que no, que sí va a diputado. Entonces, Fíjate ¿a que qué está jugando? Cristiano tiene la posibilidad de correr para los 2 cargos. Pues sí, pero ¿qué seriedad es esa? O sea, qué ridículo. Si estás corriendo para presidente, ese hombre y dices, perdí, pero no voy a ser, presidente y alcalde, o presidente y diputado, el que me vaya mejor. Si le preguntas a Zulay, quiere correr para los 2 también. Bueno, pero no me parece serio quien sea la persona. Es que el código lo permite. No importa que lo permita el código. La ética de cada persona ok. tiene que saber que eso no se puede jugar con eso. Bueno, o sea, en ese ¿qué cara caso, le dan al electorado? En ese caso, el individuo tendría que decidir si quiere someterse a la crítica de la gente o sencillamente decide por uno. Ahora, creo que por la última información que me dieron por ahí, como que solamente correría por uno, Creo que el de él diputado. él sacó un Twitter, no, lo interpreto así, pero no está muy claro, que él dice que va a ir por la candidatura de diputado. Que yo antes sepa, que que a yo la sepa, otra. yo no tengo noticia de que no quiera correr para presidente, es que porque no está claro. lo dijo 2 veces en 2 momentos. Exacto, lo ha dicho 2 veces. Sí, y bueno, eso significa que puede haber 2 o 3 Ahora, candidatos para la Rogelio, primaria. yo quiero saber cuál va a ser la mecánica interna del PRD para poder controlar el clientelismo en el partido y hacia los electores. Qué gran pregunta, eso es muy difícil. Pero no solamente el PRD. No, yo Eso sé, está pero pasando en todos los partidos. pero eso es no, muy no difícil. es sano. No es sano. Y Porque- es también hasta Porque es que hasta el elector ilegal. se está acostumbrando a ese clientelismo, a pedir al candidato que pase por su casa. Y yo creo que eso tiene que terminar en algún momento. ¿Cómo? El problema, ¿Cómo lo van a acabar? si algún candidato dice, no, yo a ti no te voy a dar nada porque me parece que eso es comprarte tu conciencia, es probable que ese candidato esté con más posibilidades de perder Que que cualquier otro que sí le está ofreciendo. Entonces Vamos quiere a decir ver. que
ahí está, hay una Sí, hay muchos relación que salen y entre regalan el de elector y el elegido. Gracias, Roge, por estar con nosotros gracias en a el ti. Polígrafo. Tenía días de no Bienvenido. verte. Sí, teníamos mucho tiempo que no Y habíamos podido estás tan bella como cuadrar. siempre. Gracias, Rogelio. Gracias por todo. Gracias a usted por estar con nosotros siempre en el Polígrafo. Lo espero, como siempre, la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.